Bienvenidos al capítulo 57 del Bazar de la Bolsa. Hoy quería hacer un comentario acerca de la situación del mercado después de unos meses ya de esta crisis que llevamos y bueno, lo quería hacer a través de ver la evolución de algunas empresas a las que llevo siguiendo algún tiempo y bueno, me ha resultado interesante ver cómo se han comportado en estos meses que llevamos de situación difícil en los mercados, ¿no? Y por supuesto también en la vida real. Bueno, antes que nada, la advertencia de que este podcast se hace de carácter, el carácter del podcast es un carácter divulgativo, es un carácter de opinión. También me gusta cuando me dais comentarios o me hacéis propuestas o que mire ciertas acciones. Y bueno, al final es un carácter divulgativo, entonces en ningún caso el autor da una recomendación de compra o de venta de cualquier activo comentado. Si alguien está interesado en la compra o venta de una acción, de un fondo, de cualquier activo que se comente aquí, pues debe realizar su propio análisis y basarse en sus propias conclusiones y no en las opiniones, análisis y conclusiones del autor de este podcast / vídeo. Bien, entonces para ver un poco el comportamiento de los mercados, la primera empresa que quiero seguir, que quería comentar es la empresa Siltronic. Siltronic, como vemos, llegó a tocar los 50 euros allí a mediados de marzo. Y ha remontado, aunque aquí pone 90 euros, ahora mismo, estoy grabando el podcast, está a unos 95 euros, o sea, una subida de casi un 100% en 2 meses. Vamos. ¿Qué hace Siltronic? Bueno, Siltronic es una empresa que lo que hace es obleas de semiconductores. Esto al final es el sustrato sobre el cual se graban los circuitos electrónicos de los microchips. Entonces es lo que vende este sustrato y se lo vende a empresas como Samsung, como SK Hynix, que es una empresa que hace memorias coreana, a Intel, que hace todo tipo de microchips, desde microchips de computación como las CPUs o GPUs, pero también hace chips de memoria. Intel tiene la gama de casi todos los tipos de semiconductores, también pues Bosch, STM Microelectronics, una empresa europea muy interesante también. Pues tiene a grandes del sector a las cuales les suministra. Es una tecnología con una barrera de entrada grande porque es una tecnología que se basa en muy alta precisión y que se tiene que construir en un ambiente muy limpio, ¿no? Más limpio que los quirófanos. Entonces es un material muy delicado que se fabrica con alta precisión y es una tecnología, esta empresa tiene una tecnología muy apreciada y la verdad es que ahora mismo para lo que es el sector cotiza a unos múltiplos aceptables y pues cuando tocó 50 pues una empresa sin deuda que estaba a 3-4 y yo creo que está en un sector con viento de cola, ¿no? Porque pues las tendencias que hay a la automatización, robotización van a implicar el uso de más microchips y por lo tanto yo creo que era una oportunidad muy buena. De hecho fui temeroso y no invertí lo que debería haber invertido en su momento. Bien, vamos a ver ellos cómo ven. Pues ellos qué es lo que han visto, ¿no? Pues han visto que los microchips, han vendido obleas para las empresas que fabrican CPUs y GPUs, que son como el cerebro de los ordenadores o de los teléfonos móviles, lo que es el cerebro. Ha habido una demanda fuerte, ¿no? Sobre todo en informática para casa y en los videojuegos. Para memoria, no han visto que haya mucha demanda, pero tampoco ha bajado mucho. Y lo que ha bajado mucho es para industria y sobre todo para el auto. En los coches híbridos y eléctricos han visto que hay muy poca demanda, los de combustión por supuesto no, pero a lo mejor lo de híbrido y eléctrico lo hice porque estos autos llevan más electrónica que los autos de combustión interna, ¿no? Por todo el tema de control de la batería y de la transmisión de energía y tal. ¿Qué más? Es una empresa que los múltiplos no la han bajado mucho respecto a 2019, aunque sí respecto al primer trimestre de 2019. Es una empresa, vemos que respecto a los trimestres de 2019, exceptuando el primero, no han variado mucho. Tiene muy buenos múltiplos. En ventas está bien, tiene un margen de EBITDA de casi el 30%.
Vemos que en el Q4 2019 tuvo bastante gasto de CAPEX. Y bueno, está en Net Finance, tiene casi 600 millones de activos financieros. Bueno, pues está bien. ¿Qué pasa? Que esto es una empresa que el 65% de las ventas las tiene en Estados Unidos, el 25% en Japón y solo el 10% en Europa. Y sin embargo los costes, un 65% es en euros en Europa. Entonces le afecta mucho la evolución de la divisa, ¿no? En este caso, bueno, la divisa ha ido a su favor, pero bueno, vemos que es una empresa que está en beneficios, no tiene deuda, el beneficio por acción, aunque parece que los beneficios han ido a la baja y el beneficio por acción también. Es una empresa que sí que requiere bastante inversión porque el equipamiento que utiliza es muy caro y además es una empresa que reparte bastante dividendo. ¿Cómo ven ellos? ¿Cómo han visto el mercado? Pues no, lo que todos sabemos, ¿no? Que han cerrado muchos comercios, que ven que los PCs y los servidores es un negocio que está muy fuerte, porque el tema del teletrabajo y bueno, por la nube, todo esto, han visto que ha bajado mucho la industria del automóvil, que algunos fabricantes de semiconductores ya han revisado y no solo han revisado, sino que se han negado a dar datos de cómo evolucionará este año su negocio porque no lo saben. Y entonces esto pues les puede afectar porque puede haber un declino en el negocio, ¿no? ¿Qué esperan ellos? Bueno, ellos lo que dicen es que efectivamente pues no saben lo que va a pasar porque no ven el panorama claro. Asumen que los inventarios van a ir para arriba porque creen que no van a vender tanto, pero sin embargo esperan que el segundo trimestre de 2020 aún sea bueno, donde no tienen visibilidad es para la segunda parte del año. Bien, vemos un poco la cotización y pues esta empresa vemos que ha pasado eso de 50 a casi 100, ¿no? Ha subido un 100%. Entonces yo lo que quería hacer es un poco una comparativa entre varias empresas del sector de semiconductores a ver cómo se ha comportado cada una porque me parece interesante. Entonces, bueno, vamos a ello. Bueno, entonces vamos a comparar dos empresas del sector. Bueno, vamos a comparar más, pero en este caso, por ejemplo, comparo Micron. Micron es una empresa que sí que es verdad que bajó hasta los 35 y ha recuperado hasta los 45, pero vemos que en febrero estaba cotizando casi cerca de los 60 euros, ¿no? Sin embargo, Intel estaba cotizando en febrero casi, bueno, ¿no? Llegó a los 60 y tantos y ya está otra vez en nivel de 60. O sea, no ha recuperado igual Micron que Intel. ¿Esto porque bueno, pues al final, aunque son fabricantes de semiconductores, bueno, Micron no es fabricante, es diseñador porque no tiene fábrica propia. Aunque ahora me hace dudar porque Siltronic dice que es proveedora de Micron. ¿Qué pasa? Que Micron hace solo memorias. Y además pues hace memorias, pero no está tan metida a lo mejor en el negocio de los servidores o no representa tanto ese negocio en los componentes que fabrica. Sin embargo, Intel, al ser una empresa que hace memorias, pero también hace CPUs y hace GPUs y hace sensores, pues es una empresa a la cual la deriva de toda esta crisis y el más uso de la nube, más uso del teletrabajo, los inversores interpretan que sí que le va a beneficiar porque sus productos están más enfocados a ese nicho de mercado. Sin embargo, Micron, al ser memorias, ya vemos que, por ejemplo, Siltronic decía que sus clientes de memorias, pues ni fu ni fa. Sin embargo, Intel sí que se puede ver beneficiada, ¿no? Y entonces, pues vemos que por esto puede ser que Intel haya evolucionado mejor que Micron. Por ejemplo, vemos Xilinx. Xilinx es curioso porque si bajó a 70 y está ahora en 90, o sea, eso es una buena recuperación, pero tampoco ha llegado a los niveles de 100, aunque bueno, pues Xilinx es una empresa que hace semiconductores y su negocio, la verdad es que es un negocio muy nicho porque está casi solo enfocado al tema de servidores y además hace un tipo muy específico de microchips. Bueno, microchips. Es que en verdad hace las tarjetas y hace más que el microchip, ¿no? Hace como todo el conjunto.
un conjunto que se introduce en los servidores, ¿no? Ha recuperado bien, pero tampoco ha sido muy espectacular. Por ejemplo, Taiwan Semiconductor también en febrero cotizaba sobre los 60 y ahora está en los 50, habiendo llegado a los 45. Pues no ha sido una variación ni muy a la baja ni muy al alza comparando con las volatilidades que ha habido, ¿no? Y Taiwan Semiconductor fabrica para todos, fabrica para memorias, fabrica para... pero también pues para todo tipo de microchips, ¿no? Está muy diversificado porque él hace servicios de subcontratación, empresas que diseñan el microchip, lo que es la fabricación del microchip, el físico, se lo encargan a Taiwan Semiconductor. Y ahora pasando a otras dos empresas, por ejemplo Nvidia, que es una empresa que siempre ha ido como un cohete. Yo nunca la he tenido en cartera y por eso tengo mucha envidia a los que sí que la tienen. Y dicho el chiste malo del año, vemos que va como un cohete. Entonces, las que mejor han recuperado han sido Intel y Nvidia, de las que he puesto aquí. Por ejemplo, vemos que STM Electronics estaba en 30, bajó a 15 y ahora está en 23. Entonces, la mayoría, ¿cuáles son las conclusiones al final? Bueno, las conclusiones son de que es un buen sector porque ha recuperado bastante bien. Pero ¿cuáles han recuperado mejor? Pues si vemos Intel y Nvidia, ¿por qué han recuperado muy bien? Pues porque están en CPUs, que son ordenadores que se han utilizado mucho en casa para el teletrabajo y también se utilizan mucho en los servidores, que se han utilizado también mucho para el teletrabajo, para la nube, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, los que tenían pues una exposición a cierto mercado, como pues ST Microelectronics, que es una empresa que tiene bastante exposición, no es exagerada, pero tiene bastante exposición a la industria del auto, pues vemos que no recupera tan bien. O por ejemplo Micron, que son memorias, pues tampoco recupera tan bien. Y bueno, yo creo que a mí es un sector que me gusta mucho porque tampoco hay bastantes empresas que no están a valoraciones exageradas si lo miramos por múltiplos. Y bueno, pues vemos que ha recuperado bien y que es muy importante en qué sector estás y que se dieron buenas oportunidades. Siltronic, por ejemplo, es que se puso a múltiplos de 5 o 6, una empresa sin deuda, una empresa muy diversificada, tanto en regiones como en clientes. Me parecía una bebida en dulce y la verdad es que no fui bastante valiente. Fui valiente, pero tenía que haber sido más valiente. Bueno, otra empresa, ¿no?, que está llamando la atención por cómo se ha comportado en esta pandemia, que es ni más ni menos que la española Farmamar. La verdad es que es una empresa que me sorprende que no se comente más por ahí en el mundillo inversor, sobre todo en el que yo me muevo, ¿no? Porque es una empresa lleva mucho tiempo en el mercado. Lo que pasa es que es una empresa que claro, es la antigua Celtia, y la antigua Celtia ha cogido un San Benito de chicharrero, estuvo muchos años prometiendo que tenía un fármaco que podía tratar un tipo de cáncer, y de hecho al final lo consiguió, pero como que no se le ha dado importancia, y es precisamente el nicho de fármacos oncológicos es de los más competidos, ¿no? Porque es donde casi más negocio hay. Entonces, que una empresa consiga meter un fármaco en tratamiento del cáncer es un hito muy importante, ¿no? Y es una empresa que yo creo que se la ha estado despreciando durante mucho tiempo, y creo que tampoco se lo merece tanto. También es verdad que el presidente al final estaba en el consejo de Pescanova, ¿no? Que Pescanova pues tuvo una especie de fraude contable, y además el presidente Pescanova es el hermano del presidente de Farmamar. Pero bueno, el presidente de Farmamar es una persona que viene del mundo académico, pues seguramente supuso en Pescanova también, pues porque estaba con su hermano y tal, y además Pescanova operativamente lo hizo bien. O sea, no lo hizo bien con las cuentas, pero las piscifactorías acertó en el tipo de pescado que tenía que tener las piscifactorías, y tenía buenos activos, ¿no? De hecho, los activos siguen en marcha. Pero es verdad que ahí pues hubo técnicas contables fraudulentas. Y bueno, volviendo a Farmamar, es una empresa que bueno, tiene una cartera de fármacos. Actualmente solo tiene 2 en venta, ¿no? Que son el Yondelis y el Aplidin. Y el Aplidin se lo rechazaron en Europa, pero se lo rechazaron en Europa no porque no funcionara, sino porque consideraban que los beneficios que aportaba respecto a los fármacos que había en el mercado no eran, pues no mejoraban.
Entonces muchas veces te echan los fármacos para atrás porque si no es como crear más competencia y a otras empresas que ya tienes un negocio hecho, pues es como quitarles todo lo que se han gastado en su investigación y tal, ¿no? Entonces no tienden a no vender productos en el mercado las autoridades sanitarias si no ven cierta mejora. Sin embargo, eso es en Europa y en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo no. Y de hecho el Aplidin se ha aprobado en Australia y seguramente se va a empezar a vender en China, ¿no? Y además, ¿qué pasa? Que el Aplidin han visto que podría tener efectos pues, antivíricos, ¿no? Y ven que puede ser un posible tratamiento contra el COVID-19. Claro, esto sería un espaldarazo. ¿Qué pasa? Que, bueno, Farmamar ya vende un producto que es el Yondelis. Ha empezado a vender el Aplidin en Australia, en China y ya ha firmado acuerdos para venderlo en más países. Además tiene el Aplidin, además podría ser, parece que ha tenido ensayos muy buenos como retroviral, ¿no? Como lucha contra el virus, como tratamiento contra el COVID-19. Que además se podía aplicar a otro tipo de coronavirus, como el de la gripe, o sea, podría además funcionar para otro tipo de virus. Pero es que además tiene un fármaco por el cual le han pagado ya 200 millones, porque Farmamar era una empresa que fue muy mal el año pasado. ¿Por qué? Porque lo más probable es que hubiera tenido una ampliación de capital. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos son muy caros y veía que el dinero se estaba acabando y necesitaría una ampliación de capital. Pero justo llegó el pago de una empresa por los derechos de comercialización de Cepsair, que es otro fármaco para el cáncer pulmonar, el microcítico, y un tipo de cáncer de pulmón, que apenas hay tratamiento, y como se lo aprueben en agosto, que es cuando se prevé que pueda ser aprobado, le pagarían 800 millones más. Pero es que además de todo esto, falta Farmamar es un grupo de 4 empresas, una es Silentis, y Silentis también está muy cerca de la aprobación, si se lo aprueban, puede que sí, puede que no, para la dolencia del ojo seco, que también es una dolencia muy extendida, que apenas hay competencia en el mercado y que sería otro espaldarazo. O sea, y además es una firme candidata a entrar en el IBEX, con lo cual muchos fondos se verían obligados a comprarla y sus perspectivas son las de cotizar en el Nasdaq, ¿no? Entonces, me extraña que no se hable más de esta empresa. Es verdad que si no le aprueban el Aplidin, si no le aprueban el Cepsire y no le aprueban el del ojo seco, pues ahora vale 6 y se puede ir a 1 o a 0, algo, ¿no? O que la compre otra empresa, o puede pasar de todo, ¿no? Podemos perder todo nuestro dinero. Pero tiene varios fármacos, o sea, que fallen todos, con que no falle uno ya vale mucho más de los 6 euros. Y bueno, de hecho, pues se ve que la cotización está yendo muy bien últimamente por todo esto. Bueno, comentar, ¿no? Bueno, otra empresa, Airbus. Bueno, pues el sector aviación, ¿no? Pues muy golpeado por el coronavirus, pero claro, estaba cotizando a 140 en febrero de 2020, porque bueno, al final Airbus y Boeing prácticamente tienen el monopolio de fabricación de vuelos comerciales con muchos pasajeros, ¿no? O sea, porque hay también aviones para menos pasajeros, que son para ejecutivos y tal, pero los que ya superan más de 100 pasajeros, básicamente solo los fabrican Airbus y Boeing, ¿no? Porque los chinos se están metiendo, pero se estima que casi faltará una década o más para que entren, y los japoneses que tenían planes de meterse, pero con todo esto que ha pasado, pues veremos a ver, ¿no? Porque Mitsubishi Heavy Industries, que es como la rama industrial de Mitsubishi, que se dedica a fabricar pues aparatos de alta tecnología, sí, parecía que se iba a meter en lo de los aviones, pero con todo esto que ha pasado, pues ya veremos. Bueno, ¿qué pasa con Airbus? Pues ha bajado a 50. ¿Por qué? Pues claro, si un escenario de todas las aerolíneas quebrando, pues no se imagina escenario peor, pero claro, es que Airbus tenía pedidos para 7 años. Además, Boeing lo está pasando mal antes de esta crisis por el tema del modelo del avión 737 MAX, que acaba de anunciar que parece que va a seguir fabricándolo, ¿no? Yo no apostaba mucho porque al final el problema del 737 MAX
era un problema físico, no era un problema de que los motores pesaban mucho, estaban muy adelantados y hacían que por física el avión pues tendiera a irse hacia abajo, ¿no? Cuando despegaba. Entonces eso es, pues claro, imaginaos, eso es súper peligroso. Corregir eso o fiarse de que un software va a corregir un defecto físico, pero parece ser que sí. Bueno, pues yo no sé nada de aviación ni de aviones. Mi opinión no es válida. Pero bueno, me sorprende que sigan fabricando ese modelo. Bueno, entonces claro, Airbus se podía quedar como monopolio. Es que va a haber un destrazo, la gente no va a seguir volando. Entonces vemos que justo cuando cogí el pantallazo estaba subiendo un 7%. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues una opción, pues porque es que al final puede quedarse casi un monopolio, porque Boeing, aunque recupere y siga fabricando aviones y tal, sí que los beneficios se pueden ver muy mermados, ¿no? Porque se han unido dos crisis, ¿no? Y Airbus, por así decirlo, solo tiene una, aunque Boeing, por ejemplo, el avión militar, el A400M, pues tampoco es que haya sido un exitazo y también retiró un avión grande que tenía de 4 motores que prácticamente solo tenía un cliente y lo ha tenido que retirar, o sea que no es tan vistoso como el 737, porque en 737 ha muerto gente y han caído algunos aviones, pero tampoco es que tuviera un super éxito Airbus, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que el 737 es un modelo que se preveían muchas más ventas que no los aviones que no han tenido éxito en Airbus. Bueno, dicho esto, yo creo que ¿qué pasa? Estas empresas pueden verse abocadas a rescates, ampliaciones de capital, entonces por eso ha bajado mucho la cotización. Puede ser una oportunidad, pero es verdad que puede bajar mucho más la cotización, bien sea por una ampliación de capital, por un rescate del Estado y que vea que se baje la cotización. ¿Qué puede ser interesante este tipo de empresas? Bueno, puede ser interesante ver cómo están los bonos, cómo está la renta fija, ¿no? A lo mejor pues vemos que hay un descuento, ¿no? de los bonos, que normalmente pues el valor nominal salen a 100, pues a lo mejor ahora están, no lo he mirado, pero a lo mejor están a 80 o 70 y es mucho más improbable que haya impago, ¿no? Y más si además tienen financiación del Estado. Entonces es interesante ver la renta fija de estas empresas, a ver cómo cotiza. ¿Por qué puede estar recuperando? Bueno, puede estar recuperando porque dos cosas. Una, parece que la actitud de los ciudadanos pues no está siendo tan miedosa como se preveía, ¿no? Pues vemos mucha gente en los bares, vemos incluso hoteles y tal que dicen que están teniendo reservas para agosto, que están teniendo muchas reservas. Además parece que el contagio, parece que hay estudios y tal, que el contagio, bueno, hace poco, bueno, justo lo vi ayer en China, ¿no? Que han hecho un estudio muy potente en Wuhan y entonces pues le hacían el PCR a las personas, pero además le cogían sus enseres, los muebles de su casa, sus teléfonos móviles y miraban si había virus ahí y veían que no había virus. Entonces, claro, si tú vas en avión con mascarilla, además tiene la barrera entre comillas de los asientos y además el filtrado de aire en los aviones es muy bueno y la circulación de aire hace que, bueno, esto es un poco lo que venden Airbus y Boeing, ¿no? Los fabricantes, pero bueno, vienen a decir que el filtrado de aire es como el de un quirófano y además la circulación va de arriba a abajo, con lo cual el aire no se transmite de delante a atrás del avión. Bueno, eso habría que verlo seriamente, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas parece que dan una mejor perspectiva y bueno, puede ser una buena oportunidad. De hecho, Boeing ya estuvo en 50, subió a 70 y volvió a bajar casi a 50, ¿no? Pueden ser empresas muy volátiles, pero pueden ser empresas muy, muy, muy interesantes también. Y yo creo que era interesante ver cómo están evolucionando. De hecho, hoy sigue subiendo la acción, ¿no? En el sector aeroespacial yo creo que en general es un buen sector en el que estar. Lo más que es un buen sector en el que estar a largo plazo. Porque es alta tecnología. Los viajes habrá que ver, ¿no? Porque esto del teletrabajo y tal puede que se disminuyan los viajes de negocios. Pero además, tanto Airbus como Boeing están muy metidos en el negocio del espacio. Y yo no sé si será una década o será en 2 décadas, pero en el espacio hay muchos recursos, en el espacio hay mucho negocio potencial y la verdad es que es verdaderamente interesante ir metiendo la patita en este sector, aunque sea poco a poco, y pensando en el largo plazo, ¿no? Dicho esto, en todo caso, cualquier activo comentado en este podcast barra vídeo no es en ningún caso una recomendación de inversión. Bueno, una empresa que también me llamaba la atención
es Meliá Hotels Internacional, por una empresa que estaba sufriendo bastante en su cotización y claro, es una de las más golpeadas por la crisis y ver cómo se está comportando. Es una empresa que solía cotizar sobre los 12 euros, luego bajó hasta los 8 euros, fue una tendencia bajista ligera hasta los 6 euros y ya con el golpe del COVID llegó al 3,5 y bueno, pues se podía esperar que una empresa que de 3,5 pues siguiera bajando y se queda en 0, algo, sin embargo ha remontado a 5, ¿no? Bueno, esto es una empresa sobre la que hay muchas dudas, porque Meliá Hotels Internacional es una empresa que para estar dentro del sector podía ser llamativa porque no estaba cotizando unos múltiplos muy altos y además para el sector que estaba no tenía una deuda excesiva y el activo que tenía en teoría era de sobra para pagar todas las deudas que tenía, ¿no? Porque se dedicaba mucho a la gestión, muchos de los hoteles que gestionaban no los tenían en propiedad y sin embargo sí que tienen los hoteles en propiedad en centros de ciudades o en primera línea de costa en varios lugares del mundo que son auténticas joyas y que al final el negocio inmobiliario de los hoteles son como cada propiedad inmobiliaria puede tener minifosos defensivos, ¿no? Porque si tú tienes un hotel en una localización única, pues a lo mejor tienes los otros competidores cerca, pero no sueles tener más auténticas minas de oro, ¿no? Porque están en lugares únicos. Meliá tiene activos muy buenos, tanto en centros de ciudades como en lugares vacacionales y no estaba cotizando a múltiplos altos, ¿no? Además, parece que las reservas iban a estar a 0 en agosto, pero no están a 0, ¿no? La actitud ciudadana, que parece que hay ganas de hacer turismo y porque no vemos a la gente en los bares y como he comentado antes, pero claro, yo creo que esta empresa, para empezar, es una empresa, aunque en España es muy conocida, pues es una empresa pequeña. A día de hoy puede que haya mejores opciones en el mercado. No es una empresa tan estratégica como Airbus, ¿no? O como Boeing, que seguramente el gobierno la rescatará por su importancia estratégica. No ocurre esto con los hoteles. Tampoco es un monopolio y aunque no tenga duda, si tiene duda y sus resultados van a verse muy afectados, pues puede sufrir mucho en sus resultados, ¿no? Y parece que hay muchas mejores opciones, pero bueno, precisamente en estos sectores hay inversores que se saben mover y pueden encontrar buenas oportunidades y a lo mejor Meliá es una por no estar excesivamente deudada y porque a lo mejor el turismo tal como lo conocíamos vuelve antes de lo previsto o no, ¿no? Bueno, pues también seguro que en estos sectores pues hay ciertas empresas conocidas por todos, como puede ser Arista. Pues Arista es una buena oportunidad ahora que está tan barata. Pues Arista siempre tiene el problema de la deuda, ¿no? Pero ahora en principio no tiene por qué tener tanta deuda. Sin embargo, parece que los resultados han bajado mucho. Bancos, ¿no? Estaba pensando el otro día por ejemplo, en bancos de banca privada, como podría ser a lo mejor Banco Mediolanum, ¿no? Pues son bancos que a lo mejor no están metidos en créditos ni tienen deuda basura, ¿no? Por así decirlo. Y su negocio, pues puede ir bien. Automóviles, bueno, no sé, son sectores que puede haber oportunidades, pero es muy arriesgado y entonces los inversores a lo mejor prefieren pues empresas o oportunidades de mercado más con una visión más clara de futuro que las que pueden tener este tipo de empresas. Bien, otro sector que podría llamar la atención es el sector de consultoras tecnológicas. Y me fijé, por ejemplo, en Devoteam y en Humanis, ¿no? Que además son empresas, consultoras tecnológicas pequeñas, francesas, porque así como empresas del sector tecnológico han ido muy bien, pues estas empresas en esta pandemia sufrieron mucho y tampoco remontaron tanto, ¿no? Sin embargo, vemos aquí Devoteam, que ha tenido mucho mejor comportamiento que por ejemplo, Humanis, ¿no? Precisamente Humanis, el día que hice el pantallazo, está subiendo bastante. Bueno, ¿y por qué ocurre esto, no? Porque unas empresas pueden remontar mejor que otras. Bueno, al final, en este caso, pues yo creo que las razones son que
Devoteam, por ejemplo, tiene mucha más diversificación en modelo de negocio. Al final, Humanis es una consultora pura y dura de, bueno, pues las empresas le subcontratan para digitalizar sus procesos, para llevar todo lo que tenga que ver con la parte digital y no tener tanto personal propio y subcontratarlo, porque pues les encargan proyectos y cuando se realiza un proyecto, pues ya el proyecto está hecho y a lo mejor tiene algo de mantenimiento, pero no, las empresas no se cargan con personal, sino que se lo encargan a otras empresas, ¿no? Y Humanis lleva tiempo haciendo esto. En Francia, además, la barrera del idioma pues impide que a lo mejor extranjeras entren y esto es lo que viene a hacer Humanis. ¿Qué pasa? Que Devoteam no es solo una consultora de empresas, sino que además pues también hace negocio relacionado con las infraestructuras y tiene más diversificado su negocio, ¿no? Está metido más en el tema de la nube y los servidores. Además, Devoteam tiene mucho más diversificado su negocio en regiones, porque Humanis lo tiene casi todo en Francia y parte Marruecos, y Devoteam lo tiene por gran parte de Europa. Además de los clientes de Devoteam, el problema es que Humanis, la mayoría de sus clientes están en banca, ¿no? O son financieras o seguros, etcétera. Y Devoteam sí está en banca, pero también está en empresas energéticas, empresas de transportes y además, bueno, lo fundamental, ¿no? Lo que hemos visto en esta crisis, cuáles han sufrido mucho, pues las empresas que tienen deuda. Y Humanis le ha pillado un poco a contrapié esta crisis porque le pilló en un momento que tenía bastante deuda, porque también había adquirido otras empresas y es una empresa que para el sector que está y con los márgenes de beneficio que ya eran muy escasos antes del coronavirus, pues les ha pillado a contrapié. Y además, el Devoteam es una empresa más grande y es una empresa más líquida en el mercado, es más fácil deshacerse de sus acciones. Entonces, Humanis, en muchos fondos no invierten por su liquidez y eso le penaliza muchas veces en los mercados. Por ejemplo, aquí vemos Devoteam como pues un 46% de su facturación está en Francia, pero también tiene un 27% en Europa del Norte, en Benelux, en Europa Central 9%, en Iberia y Latinoamérica otro 9% y en el resto del mundo 8%. Por clientes vemos que servicios, industrias y energía pues un 54%, telecomunicaciones un 10%, servicios financieros un 21%, ¿no? Pues en bancos solo está puesto un 21%. Claro, pensemos que Humanis, por ejemplo, si el sector de la banca sufre, puede haber fusiones. Si hay fusiones, pues puede perder clientes. Aquí vemos que los máximos clientes, el top 3 de clientes de Devoteam son BNP Paribas, un proveedor de energía eléctrica y Engie, que viene a ser, bueno, Engie viene a ser como Enagas, más o menos. Son las distancias en Francia, ¿no? Pero luego además las siguientes empresas son Liberty Global, Société Générale, Carrefour, Airbus, la Renfe francesa, AXA, etcétera. Bien, vamos a ver cómo les ha ido a estas consultoras. Vemos que han tenido una reducción, ¿no? Pues vemos que, pero sin embargo Devoteam vemos que es la reducción del negocio entre un 5 y un 7%. Bueno, esperan entre un 5 y un 7% de bajada de negocio en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el segundo trimestre de 2019. O sea, se van a ver afectadas sus cuentas, pero no es una debacle. Sin embargo, por ejemplo, en Humanis, además de que su negocio está la mayoría en Francia y parte en Marruecos, ya hemos comentado que está en una peor situación financiera y además han cortado dividendos en Humanis. Y además sacaron una nota frente al COVID-19 cómo lo veían ellos, ¿no? Pues dijeron que en marzo tuvieron un bajo impacto. Sin embargo, vemos que en abril han tenido una pérdida de facturación del 20 al 30% y que en mayo esperan una pérdida de facturación del 40 al 50% y esto les ha pillado con bastante deuda. Por eso la cotización de Humanis se ha estancado entre los 4 y 5 euros y ya veremos a ver cómo evoluciona. Y ya por último, una empresa que también llevo siguiendo un tiempo es LiqTech International. LiqTech International es una empresa danesa que hace filtros para purificación de agua. Pero son unos filtros muy especiales, que se hace con carburo de silicio. Utilizan el carburo de silicio. Son unos filtros bastante caros, por eso tenían unas aplicaciones muy nicho.
pero a raíz de una regulación del sector marítimo, la IMO 2020, resulta que los barcos de mercancías, lo que es la Asociación Marítima Internacional, les va a obligar a purificar parte de las emisiones de humo y de agua que tienen, ¿no? Entonces, una práctica de los que hacían los barcos es que parte de sus aguas residuales, cuando estaban en alta mar, las tiraban. Esto ya no va a ser así y parece que uno de los métodos más baratos para que los barcos se adapten a la nueva normativa, además de que muchos países ya las están exigiendo, como por ejemplo el puerto de Singapur y creo que en China también, es instalar una depuradora en los barcos. Y la mejor depuradora, o sea, en coste-eficiencia, es la es la que lleva los filtros de líquido. Si ves los informes anuales de esta empresa, pues esperan órdenes de pedidos pues 10 veces más de los que tienen actualmente, ¿no? Es una empresa muy pequeña. Aquí veis que a lo mejor está un PER 400, pero eso es porque ha estado justo en los últimos resultados en el break-even. Eso quiere decir que ha estado en pérdidas y justo ahora ha pasado a beneficios, pues son unos beneficios muy escasos. Entonces son tan pequeñitos que claro hace que el PER sea 400. Pero es una empresa que, si es verdad lo que cuentan sus directivos y lo que cuenta su memoria anual, es una empresa con gran potencial, porque casi tendrá como una especie de monopolio para tener depuradoras en los barcos. Además habrá mucha demanda y ellos han estado tiempo preparándose y han encontrado un nicho aquí en el que se pueden sentir muy cómodos y con poca competencia. ¿Qué ha pasado? Bueno, sufrió mucho, claro. Además, muchos de sus clientes finales están en China porque ellos en verdad trabajan en los barcos. Las depuradoras lo ponen otras empresas. Él es como un proveedor de parte de la depuradora. Utiliza múltiplos muy interesantes si es lo que prometen, y es una empresa que ha evolucionado bastante bien en el último mes. Pues ¿por qué? Pues porque parece que no le están cancelando apenas pedidos y puede ser que el plan que tenían se vaya cumpliendo. Yo esto es una empresa que también la veo a muy largo plazo y me llama más la atención el negocio en el que está, que es la depuración de aguas, porque si bien ahora la pueden aplicar a barcos, pues tienen otras aplicaciones y el tratamiento de agua creo que a futuro puede ser un buen negocio y bueno, es una empresa que puede ser interesante. Bueno, y hasta aquí un poco el repaso que le quería dar al mercado a través de unas empresas que he ido siguiendo y bueno, ponerme la atención, ¿no? Y comparar también, porque empresas del mismo sector, algunas han ido bien, otras no, que bueno, al final no deja ser un poco lo de siempre, ¿no? Pues las empresas que están bien financieramente y además la expectativa de negocio es buena, cotizan a múltiplos más exigentes que las que tienen deuda y además las expectativas de negocio no están tan claras. Dicho todo esto, parece sorprendente que el mercado haya recuperado tan pronto en V cuando es una pandemia que aún no ha pasado, que puede haber rebrotes, que va a haber muchos cierres de empresas, que ya los ha habido, de hecho, ya ha habido varias quiebras y parece que lo peor está por venir no en cuanto a la evolución de la pandemia, sino en cuanto a la evolución de la economía. Puede ser que la inyección de dinero por parte de los bancos centrales pues haga que se revigorice la economía. A lo mejor en poco tiempo es bueno porque se habrá quitado encima empresas que no eran eficientes y vengan otras más eficientes, incluso haya más empleo y más alegría. Esto nunca se sabe, pero porque si parte de la bolsa ha recuperado tan fuertemente es porque en bolsa cotizan las expectativas y no los números, ¿no? Y además has de estar bien en un mercado sexy como puede ser en Nasdaq o en un sector sexy, ¿no? Si no, puedes sufrir mucho tiempo siendo una empresa de pequeña capitalización. A lo mejor, por ejemplo, pues Meliá puede ser una buena empresa, incluso voy a decir una locura, incluso Arista puede ser una buena empresa,
pero puede ser que el mercado tarde años en reconocerlo y se estanque su cotización, ¿no? Incluso la misma Humanis, que por así decirlo está en un sector mucho más sexy. Yo creo que es muy importante tener asumido que cómo será la salida de la crisis. Bueno, pues será como casi todas, será asimétrica. Pues habrá triunfadores y perdedores, ¿no? Y habrá que saber un poco en el lado correcto y cuidado no solo a los números de las empresas, sino a las expectativas, a ver cómo se comportan las masas, a ver lo que las masas ven sexy, porque cuando hay algo sexy es que lo demás ni lo miran, aunque tenga más sentido económico. Bueno, y sin querer daros más la brasa, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente podcast /vídeo. Muchas gracias.